Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video en el cual te quiero contar, según mi experiencia, cuáles son los 7 puntos más importantes al momento de preparar una presentación. Entonces, si quieres hacer tus presentaciones más atractivas visualmente, te invito a ver el siguiente video. Y bueno, 7 tips para una buena presentación. Por supuesto que basado en mi experiencia, llevo más o menos unos 8 a 10 años haciendo clases en la universidad y he tenido que preparar muchísimas presentaciones. Entonces, en este video quiero compartirte cuáles son, según mi visión, los 7 tips que tienes que tener en consideración al momento de planificar o de empezar a crear ya tu presentación. Entonces comencemos con estos tips. El número 1 tiene que ver con el gusto, ¿ya? ¿A qué me refiero con el gusto? Tratamos de siempre hacer lo mejor posible cuando nos imponen una tarea, un desafío. Tenemos que buscarle el sentido a lo que estamos haciendo. Por supuesto que es muy evidente que no es lo mismo estar en el colegio, ¿cierto?, en la universidad y finalmente preparar una presentación para nuestro trabajo. Se asume que en los dos últimos, en la universidad y en el trabajo, son cosas que nos gusta hacer, ya algo que por algo estábamos estudiando esa carrera y finalmente por algo trabajamos en esto. Y se asume que es un poquito más fácil encontrarle el gusto, a diferencia de las primeras etapas, ¿cierto?, de la enseñanza, cuando teníamos que realizar una presentación y era un tema impuesto y muchas veces no nos gustaba. Pero el consejo número 1 es tratar de buscarle el mejor sentido a lo que estamos haciendo, buscarle ese gusto, ¿ya? Sin eso se les va a hacer muy difícil empezar a desarrollar una buena presentación, ¿ya? Mucho de la motivación tiene que ver, ¿cierto?, con el gusto de lo que estamos haciendo. Bueno, en cuanto al consejo número 2 sobre la síntesis de información, siempre se comete el error de buscar, ¿cierto?, la información que queremos exponer y tratamos de poner todo lo que encontramos ya en la diapositiva. Lamentablemente este error es muy común cuando, por ejemplo, no manejamos muy bien el tema y como presentadores no queremos que se nos olvide al momento, ¿cierto?, de exponer esto. Entonces cometemos el error muchas veces de dejar en la diapositiva algunos salvavidas ya para el presentador, pero que muchas veces es demasiada información. Otro problema de colocar mucha información en las diapositivas, pueden ver aquí un ejemplo que saqué de internet, es que si ustedes se fijan es mucha información, mucho texto, y el otro problema es que difícilmente nuestro espectador va a poder leer esto, ¿ya? Si ustedes se ponen en el lugar de la persona que está viendo su presentación, se va a aburrir rápidamente. Va a quizás leer las primeras 3-4 líneas y después con mucho esfuerzo quizás va a leer lo que está en el párrafo número 2. Entonces el siguiente consejo es siempre sintetizar la información que encontraron, dejar los puntos claves en la presentación y por supuesto tratar de aprender lo que van a hablar de forma interna, ¿ya? Y pensar siempre en la persona que va a ver su presentación, ¿ya? Las diapositivas, si bien muchas veces nos dicen que son una ayuda de memoria para el presentador, en realidad lo que tiene que ser la diapositiva es una ayuda para que la persona que está viendo nuestra presentación se lleve la información a su casa, en su mente y le ayude finalmente. En este punto en particular, una vez que hemos encontrado la información, logramos sintetizarla, una gran ayuda para poder plasmar esto en nuestras diapositivas son las denominadas viñetas. Ya las viñetas están pensadas para hacer un punteo, ¿cierto?, dentro de un texto, pero también dentro de una presentación. Ahora, el problema, por supuesto, radica en que muchas veces cometemos el error de hacer demasiadas viñetas y con demasiada información.
siempre es aconsejable que nuevamente coloquen solamente lo relevante que encontraron. ¿Ya? Fíjense en este otro ejemplo que encontré también en internet. Tiene muchas viñetas con mucha información. El consejo siempre ha sido no más de 6 viñetas, ¿ya? Ese es el tope en el cual se conoce que el espectador ya mantiene la atención. Entre menos, por supuesto que va a ser mucho mejor. Nuevamente, relacionado con el punto anterior, cuando uno es espectador trata de leer lo que está presentando, ¿cierto?, la persona, pero si tiene mucha información va a ser muy difícil. Algunas veces podemos salvar esta situación cuando quizás es necesario al 100% colocar todas estas viñetas. La única forma de salvar esto es que el presentador, ¿ya?, la forma en que tú presentas estos temas sea muy buena, o que seas capaz de cautivar a la persona para que se le haga más, ¿cierto?, ameno el poder leer o entender esto que te está presentando. Una vez que tenemos la información ya sintetizada y plasmada en estas viñetas, que son bastante minimalistas, ¿cierto?, como les he dicho, una cosa que es muy importante y que puede echar abajo todo tu trabajo es, por supuesto, que la ortografía, ¿ya? Siempre es aconsejable prestar mucha atención a la ortografía, como estamos escribiendo, ¿cierto?, en nuestra diapositiva, porque como encontré aquí en este aviso, este spot, súper interesante, ¿ya? Hasta el diseño más crack, ¿cierto?, o más pro, muere cuando encontramos una mala ortografía, y con eso me refiero a toda la gama de lo que implica la ortografía, ¿ya? Sobre todo lo que me he encontrado mucho en mi experiencia es la falta de las tildes, por ejemplo, en nuestras presentaciones de los estudiantes. Entonces, lamentablemente, eso puede echar abajo todo tu trabajo que está detrás, ¿ya? La inversión del tiempo en buscar la información, sintetizar, plasmar en estas viñetas puede no tener ningún sentido si encontramos una falta de ortografía. Bueno, en este punto en concreto, ya en colocar esta información relevante, me refiero a que todo y cada una de las cosas que ustedes vayan a colocar en sus diapositivas, además obviamente de la información que ya hablamos que las viñetas eran una buena herramienta, toda esta información tiene que ser 100% útil o utilizable por ustedes como presentadores. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en este ejemplo. Tenemos bastante texto por lo demás, hay una combinación ahí un poco extraña de colores, pero eso lo podemos ver en otro video. Pero esas figuras que están ahí, si bien tratan de tener alguna relación con el texto que están mostrando, más aún ese dibujo está tapando incluso parte del texto, no aporta mucho más, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que tiene que aportar algo relevante. Si vamos a hacer una presentación respecto a una receta de comida, ¿cierto?, es entendible que vamos a colocar imágenes de los ingredientes, por ejemplo. Pero no tendría ningún sentido si pusiéramos un fondo de un paisaje, o si tuviésemos que poner, no sé, una persona haciendo deporte, porque quizás no tiene mucha relación con el tema de forma directa. Pero otra cosa muy importante respecto a lo que van a colocar en sus diapositivas es que tienen que manejar la información que van a poner ahí. El ejemplo más clásico son estos gráficos, ¿cierto?, que muchas veces en los estudios científicos uno encuentra que parece interesante colocarlo en la diapositiva, pero si estamos presentando ante un panel de personas que manejan el tema, como suele suceder, ¿cierto?, en la universidad y sobre todo en nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de explicar ese gráfico. Muchas veces ha pasado que el público o alguien del público tiene alguna duda, sabe del tema y pregunta al presentador qué significa ese gráfico o qué trata de expresar ese gráfico, y muchas veces solamente por forma decorativa lo pusimos y no tenemos cómo defender, ¿cierto?, nuestra presentación. Entonces, siempre colocar información relevante y además esa información manejarla y saber por qué está ahí. Bueno, en cuanto al apoyo gráfico, creo que este es el mejor consejo que les puedo dar en este video, ¿ya? Y espero que lo apliquen.
Ocurre que muchas veces nosotros podemos poner perfectamente nuestra información en las viñetas, ¿ya? Luego de haber hecho nuestro trabajo de sintetizar la información, manejamos lo que vamos a colocar, pero aún así no podemos captar la atención del espectador, que es finalmente lo que queremos. O tampoco podemos hacer que esta persona que está sentada, ¿cierto?, viendo nuestra presentación, se lleve la información que queremos transmitir. Entonces, en cuanto al diseño gráfico o el apoyo gráfico, más bien dicho, lo que buscamos es hacer un poco más didácticas nuestras presentaciones para poder plasmar, ¿cierto?, la información de forma diferente. Fíjense en este ejemplo. Yo tenía que hablar de la importancia del accidente cerebrovascular. Puse esas viñetas que son bastante minimalistas, ¿cierto? Muy poca información, puntos claves que pudiésemos decir que aportan algo para nuestro espectador, ¿ya? Esa es la información que yo necesitaba que, en este caso, los estudiantes aprendieran, ¿ya? O interiorizaran. Pero aquí yo los invito a ir un paso más allá, ¿cierto? A innovar y a poder apoyarse gráficamente para poder hacer esto más atractivo. ¿Qué fue lo que hice yo? Se me ocurrió que podía hacer, por ejemplo, esto, ¿ya? Cada 60 segundos de isquemia, o sea, vamos a complementar con una imagen un cerebro, porque estamos hablando de algo cerebrovascular, un reloj que implica que estamos, ¿cierto?, también hablando del tiempo, y el 60 en este caso utilicé un tamaño de fuente mayor al texto para que sea un poco más impactante visualmente. Ese concepto, ya que si ustedes lo ven no es tan complejo, tuvo un buen resultado, una buena acogida, y finalmente, según yo, ¿cierto?, fue captado por los estudiantes y fue interiorizado de buena forma. Lo mismo hice con el resto de viñetas, ¿ya? Y fueron unos buenos resultados. Entonces fíjense cómo apoyé, ¿cierto?, con esta imagen que tiene directa relación también con la viñeta misma. O sea, estamos hablando de las neuronas, ¿cierto? 1.9 millones de neuronas, y ponemos una neurona porque visualmente también tiene mucha relación y se va a captar mejor la información, ¿ya? Así que en este punto yo les invito a innovar y a utilizar estos recursos para poder hacer más didácticas sus presentaciones. Y finalmente, el último tips que les quiero dar para mejorar sus presentaciones tiene que ver con el tiempo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Lamentablemente necesitamos dedicarle tiempo, ¿ya? Y no me refiero solo al tiempo de buscar la información, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿cierto?, entre la información que vamos a utilizar, la síntesis de esta información, ¿cierto? Pero también tenemos que dedicarle tiempo a la creación de nuestra presentación, ¿ya? Nuestras diapositivas. Desde, obviamente, manejar, ¿cierto?, la ortografía, la combinación de colores que vamos a utilizar, el diseño de la diapositiva y también, como les contaba en el punto anterior, el apoyo gráfico, ¿ya? Esas cosas requieren cierto tiempo, cierto trabajo, ¿ya? En lo personal, yo le dedico mucho tiempo a la construcción de la presentación, incluso más que la búsqueda de la información, ¿ya? Por supuesto que cada vez eso se va haciendo un poco más simple porque uno va adquiriendo estas herramientas, se va haciendo un poco más experto en buscar la información o encontrar en lugares ciertos específicos lo que voy a presentar, y eso me da un poco más de tiempo disponible para poder preparar la presentación, ¿ya? Así que en este caso el consejo siempre es dedicarle tiempo suficiente. Sinceramente se nota mucho cuando las personas no dedican un tiempo suficiente a la creación de las diapositivas. He visto muchas presentaciones, ya sea en estudiantes como también en profesionales, en algunos congresos en el cual se nota esto, y lamentablemente toda la información que quieren transmitir no llega al espectador y se pierde, obviamente, esa gran oportunidad. Así que, para finalizar, en realidad el consejo es menos es más. Y bien, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algunas cosas para mejorar sus diapositivas, y no olviden suscribirse, darle like. Para los que se quedaron hasta el final del video, les dejo estas dos páginas súper interesantes donde pueden bajar iconos totalmente gratuitos para poder hacer un mejor cierto diseño gráfico de sus diapositivas. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.